Hola amigos de Facebook y de YouTube, estamos en un nuevo Resolviendo y en esta oportunidad presentamos un ejercicio de funciones vectoriales de variable vectorial. El ejercicio dice lo siguiente. Un proyectil es disparado a una altura de 10 metros con una velocidad inicial de 1500 metros por segundo y con un ángulo de elevación de 30 grados. Determinar la velocidad en cualquier instante, la altura máxima, el alcance del proyectil y la rapidez con la que el proyectil choca con el suelo. Entonces debo hacer un gráfico referencial. Supongamos que esta sea el proyectil y es lanzado. Entonces va a tener una trayectoria más o menos así. Además me dicen que este proyectil está ubicado a cierta altura de 10 metros, ¿cierto? Aquí tenemos una altura de 10 metros. Y bueno, se espera que este proyectil choque con el suelo. Bien, en determinado tiempo, el proyectil estará en esa posición. Además, me dicen que va a ser lanzado con un ángulo de 30 grados. 30 grados. Entonces, aquí tendríamos entonces 30 grados y la velocidad inicial debe ser 1500 metros por segundo. Entonces nosotros vamos a tener por aquí las componentes de este vector. Aquí tendremos la velocidad inicial en X y por aquí tendremos la velocidad inicial en Y. Estas respectivas velocidades van a tener el siguiente valor, ¿no? Sería 1500 por el coseno de 30 y esto sería 1500 por el seno de 30. Entonces, por aquí diríamos, ¿no? Yo sé, si es que deseo calcular la posición en X, simplemente estará dado por lo siguiente, ¿no? Sería simplemente la velocidad por el tiempo. Eso es la distancia, ¿no? La distancia en X es velocidad por el tiempo. Y la distancia en X lo voy a llamar X. Y esto sería simplemente 1500 por el coseno de 30 y todo esto multiplicado por T. De la misma forma Y. La posición en Y va a estar dado de la siguiente forma, ¿no? Será una posición inicial más la velocidad inicial en Y por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado, todo esto sobre 2. Bueno, de aquí tendríamos una ecuación ya. X sería igual. El coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Entonces tendríamos 750 por la raíz de 3 por el tiempo. A ver, de aquí tendríamos que Y, a ver si reemplazamos, Y tendríamos Y sub 0, un valor inicial de 10 metros. La velocidad inicial en Y sería este, más 1500 por el seno de 30. 1500 por el seno de 30, todo esto multiplicado por el tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Un medio, pero la gravedad será menos 9.81 por el tiempo al cuadrado. De donde Y vamos a tener que sería 10 más seno de 30 sería un medio por 1500, 750 veces T, menos 9.81 entre 2, tendríamos que es 4.905 T al cuadrado. Bien, entonces tenemos la posición en X y la posición en Y. Entonces diremos que la función vectorial que va a modelar todo este movimiento va a estar dado por la componente en X. 750 por la raíz de 3 por el tiempo. Y la componente en Y va a ser todo esto.
sería 10 más 750 t menos 4.905 t al cuadrado. Entonces, como les digo, esta función va a modelar todo este movimiento, ¿no? Va a ser la posición de esa partícula en cualquier tiempo. Bien, lo que me piden calcular es, primero, la velocidad en cualquier instante. Entonces, si pretendo resolver la velocidad sería simplemente la derivada de la función. Esto sería la velocidad, ¿no? Y si derivamos a esta función, simplemente nos quedaría 750 por la raíz de 3, derivando esta función con respecto a t, coma, y ahora derivando esta función con respecto a t, 750 menos 9.81, simplemente t. Ya está. Quedaría eso entonces para la derivada de la función. Ahora, entonces ya tendríamos una primera respuesta. A ver, ahora para calcular la parte B, la altura máxima. La altura máxima que, que vamos a tener será justamente cuando esta partícula llega a este punto. Y en este punto, esta partícula solamente va a tener componente en el eje horizontal, ya que no va a poder subir, ya no tiene componente para que pueda subir. Es decir que su velocidad en y debe ser igual a cero, ¿no? Entonces, para calcular la altura máxima, debo hacer cumplir que la velocidad en y debe ser igual a cero. Entonces, ¿quién es la velocidad en y? La velocidad en y va a ser esta de aquí, ¿cierto? Entonces, si es que eso es así, tendríamos 750 menos 9.81 veces t, esto debe ser igual a cero. Y de aquí vamos a tener un valor para t. T nos va a salir 76.4 segundos. ¿Y para qué nos va a servir ese t? Simplemente para reemplazarlo en la función, ¿no? En la función en esta altura, en y. Aquí vamos a reemplazar ese t. Entonces diremos, entonces, acuérdense, y vamos a calcular aquí el valor de t que hemos encontrado. Entonces y, cuando el valor de t es 76.4, sería igual 10 más 750 por t, 76.4 menos 4.905 por 76.4 elevado al cuadrado. Y esto nos va a dar una respuesta que va a ser 5457.24 metros. Esta entonces va a ser la altura máxima, esta altura que está aquí. Toda esta longitud va a ser la altura máxima, que lo acabamos de encontrar aquí, ¿no? Entonces, esto sería la altura máxima. Ahora, el alcance del proyectil. Si pretendo calcular el alcance del proyectil. El alcance. Para calcular el alcance, lo que debo tener en cuenta que en esta longitud ya no va a tener altura. Es decir, que la altura debe ser igual a cero. O sea que el y debe ser igual a cero. Para calcular el alcance, y debe ser igual a cero. Y si es que eso es cierto, debo reemplazar aquí, ¿no? Este y debe ser igual a cero. Y ahí voy a encontrar el valor del tiempo que va a demorar en ir desde esta posición hasta esta posición. Entonces tendríamos que 0 es igual a 10 más 750 veces t menos 4.905 t al cuadrado. Y de aquí vamos a tener dos valores. Como tenemos una ecuación cuadrática, tendremos t sub 1 y t sub 2. T sub 1 nos va a salir menos 0.01
7. Y el otro valor, 152.9185. Es evidente que el valor negativo lo vamos a descartar, ¿no? Porque no existe un tiempo negativo. Y solamente consideramos que el tiempo debe ser 152.9185 segundos. Con este tiempo vamos a calcular el alcance, ¿no? O sea, el alcance sería simplemente x igual a, como lo que tenemos aquí, 750 multiplicado por la raíz de 3, y como recorre todo este tiempo, veamos cuánto de longitud ha recorrido, ¿no? El tiempo es 152.9185, y esto nos va a resultar un valor de 198.646.9987 metros. Entonces, eso sería el valor del alcance. Y ahora el último ítem me dice calcular la rapidez con la que el proyectil choca con el suelo. Entonces, para eso necesito la velocidad, o sea, la primera derivada de la función en t, para los valores de t que van a ir desde 152.9185. Entonces, esta velocidad ya la tengo, ¿no? Esa velocidad va a estar aquí. Aquí tengo que reemplazar este valor de 152.9185. Entonces tendríamos 750 por la raíz de 3, 750 menos 9.81 por 152.9185. Ya está. Entonces, este valor de b, cuando t es igual a 152.9185, tiene que ser igual a, bueno, desarrollando en decimales todo esto, tendríamos coma menos 750.13. Y si es que extraigo el módulo a esta velocidad, simplemente será la suma de los cuadrados de estas componentes. Más menos 750.13 elevado al cuadrado. Y haciendo un resultado de 1500.065 metros por segundo. Y esas entonces serían las respuestas para este ejercicio. Bien, si te gustó el video, dale me gusta, comenta, compártelo con tus amigos. Si aún no te has suscrito, te invito a suscribirte para que sigas recibiendo más información como esta.